Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos aquí en nuestra plática online Prevención de Abuso Sexual en el Noviazgo. Mi nombre es Fátima May y soy del equipo de Fundación RCD. El día de hoy nos encontramos con la maestra en Educación y licenciada en Psicología, Gady Espinosa, quien es tallerista y difusora de programas de prevención del abuso sexual infantil en Playa del Carmen. Muy buenas tardes, maestra, ¿cómo está? Hola, muy buenas tardes a todos. En este momento me encuentro muy bien y gracias a todos los que están escuchando esta plática online que es un tema muy interesante. Así es. Ahora le cedo los micrófonos para que pueda comenzar. Muchísimas gracias. Bueno, una vez más, quiero darle las gracias a todas las personas que están en este momento viéndonos, escuchándonos, porque se dieron el tiempo de escuchar esta plática tan importante en nuestras vidas, que es la prevención de abuso sexual en el noviazgo. Un tema tan importante porque en la antigüedad, hace mucho tiempo, venimos con una cierta información que ha sido oculta en cuestión al tema de abuso sexual, que no se ha salido y en estos momentos empieza a fluir un poco más la información sobre este tema, ¿no? A partir de lo que es el noviazgo en nuestra etapa de adolescencia. ¿Le pueden cambiar, por favor? ¿Me ayudan cambiándole? Muchísimas gracias. Un dato muy a reflexionar importante es que por lo menos 7 de cada 10 mujeres inician su vida sexual antes de los 15 años. Estamos hablando en un proceso de adolescencia, en una etapa de adolescencia, donde empezamos a descubrir todas estas emociones, sensaciones que, que son nuevas y que se están explotando al máximo. Entonces, 7 de cada 10 mujeres inician su vida sexual antes de los 15 años y 9 de cada 10 su vida sexual pues no es sin ningún tipo de información acerca sobre anticonceptivos y la manera de poder prevenir en un futuro pues enfermedades de transmisión sexual y embarazos también. También cabe mencionar que 80 de 100 mujeres inician su vida sexual de manera forzada, que es lo que estamos hablando en este momento, acerca de esa parte de la violencia y el abuso sexual. ¿Puede cambiar, por favor? Vamos a empezar esta parte hablando acerca de qué es el noviazgo. El noviazgo es una etapa en la que, como acabo de mencionar, empieza en la adolescencia. Se empieza a descubrir toda la parte emocional, de sensaciones, esta parte en la que el adolescente empieza a sentir cosas nuevas físicamente y emocionalmente y que de repente empieza a existir con los padres un punto en el que, esta es mi emoción, esto es lo que yo siento y de repente la comunicación empieza a ser un poco más difícil entre los padres, un proceso entre papá e hijo un poco complicado acerca de la comunicación, el cual es un tema también muy importante porque siempre debe de haber comunicación con los hijos. ¿Por qué? Porque puede pasar diferentes cosas que más adelantito les voy a detallar. Entonces, el noviazgo es esta interacción social entre dos personas y que la intención de esto es que puedan ellos compartir experiencias en común, que van a ir al cine, que van a ir a comer juntos, que van a compartir experiencias de amor que ellos pueden sentir diferente al amor de familia o al amor de padres o al amor de hermanos. En este mismo, pues, se pueden establecer diferentes vínculos que a lo largo de la etapa del noviazgo pues ya se va fomentando ya sea la cohabitación o el matrimonio, cuando ya estamos hablando de una etapa de noviazgo más adulta donde ya van a pasar a la etapa del matrimonio. ¿Puede cambiar la diapositiva, por favor?
Gracias. En esta etapa del enamoramiento, en la etapa del noviazgo, puede surgir el enamoramiento, que es esta etapa que yo les comentaba acerca de las emociones, donde se están sintiendo con mucho amor, muy apasionados, sienten, vamos a poner como una expresión donde, ay, las estrellas y me baja la luna en las estrellas porque estoy muy enamorado o enamorada de esta persona, ¿no? Entonces, en esta etapa emocional es cuando se siente una fuerte atracción por otra persona. En este momento sentimos alegría, confianza, nos sentimos confortados y muy, muy, muy emocionados. También podemos diferenciar características como cariño, gestos de ternura, regalos de uno al otro. De repente en la etapa de el amor y la amistad en febrero, ¿no? Todos están súper enamorados y se regalan cosas y hay esta pasión en el enamoramiento en cuestión a ternuras, miradas, besos. Entonces, esta relación puede tardar años, como tal vez puede tardar un día. Depende cómo van desarrollando su enamoramiento y su etapa de noviazgo. Siguiente, por favor. En los adolescentes es una etapa en el noviazgo muy intensa porque ellos apenas se están descubriendo. Ellos están conociendo esta parte diferente que van saliendo justo del proceso de la infancia y es muy importante poder comprenderlos. Estamos en una situación general en todo México de inseguridad, entonces también nosotros o también los padres se debe de dar pauta de poder comunicar, platicar acerca de las emociones, para que ellos no se sientan que están solos, sino que están acompañados, porque ellos en una etapa muy intensa de la emoción y también de todos sus sentimientos a poder experimentar al máximo, de poder tener esta oportunidad diferente de conocer a alguien, porque estamos hablando de un noviazgo, no es una amistad, no es un amigo, es un noviazgo donde vas a compartir todos tus sentimientos, donde te vas a encontrar contigo mismo, donde vas a poder expresar lo que sientes y todas tus necesidades, ¿no? Es más que un amigo. Entonces, es un modo de experimentar totalmente difícil. Lamentablemente, en esta etapa donde uno ya tiene su novio, donde estás enamorado, donde estás dando todo de parte tuya, así desenfrenada por el amor que sientes por la otra persona, a veces nos hace ser muy permisivos y también hace que podamos nosotros omitir acciones violentas. Esos tipos de acciones pueden pasar dentro del noviazgo. Ahorita les voy a decir, por ejemplo, unas características como muy importantes en esta parte donde nosotros damos el permiso de que se pueda ir generando una violencia y también un abuso sexual dentro del noviazgo. Por ejemplo, aquí nosotros podemos, las personas pueden descubrir, autoconocerse, pueden forjar su carácter, también lo que pueden es reafirmar los valores que los padres le dieron a ese adolescente o a esa persona. También aquí puedes tú mostrar la confianza que le tienes a la persona porque es una persona a la que creas un vínculo totalmente de confianza, de honestidad, de respeto y de entrega total. Entonces, esta parte de ser un novio o una novia, de estar enamorado y dar todo, todo de ti, también debe de tener un límite, porque entonces nosotros vamos a perder ese lazo de donde hasta dónde puedo llegar y hasta dónde no. No dejar avanzar esta parte de la violencia o las acciones que se van generando de violencia. Por ejemplo, algunas características son que las personas
ya sean adolescentes, ya sean jóvenes, tienen una relación de noviazgo y de repente empiezan al ciclo de la violencia, donde en un inicio todo es amor, todo es caricias, besos, abrazos, incluso también hablamos de relaciones sexuales, porque como les comenté al inicio, los jóvenes y adolescentes empiezan su vida sexual muy, muy jóvenes desde el inicio. Entonces, si ellos no tienen una asesoría al lado de sus padres, pues eso va a ser también, es una parte normal de una relación de noviazgo que se da. Entonces, por ejemplo, algunas cosas o características de las acciones violentas son que ya sea por parte de la persona que está haciendo la agresión o la violencia, empiezan a haber características como prohibirte la forma en cómo vas a vestir, prohibirte qué amigos o amigas vas a tener. También otra cosa es criticar el aspecto de la otra persona. Por lo mismo hablando de que si prohíbe, no, un ejemplo, esa falda está muy corta o ese tipo de ropa no es adecuado, ¿no? Y empiezan a ver las prohibiciones de ambos, ¿no? Esa ropa no es adecuada. Y ahí empiezan ciertas características y acciones que son violentas y hasta dónde permitimos ese tipo de acciones violentas. Por ejemplo, otro punto es que te humilla. El primer punto del ciclo de la violencia es la parte de la afectación psicológica, donde te empieza a decir, tú no debes de vestirte así, te empieza a humillar, te empieza a prohibir con quién vas a hablar, con quién tienes que llevar, a dónde vas a salir, ¿no? Esta parte en la que también te empieza a hacer celos, ¿no? O mucho también pasa que quiere revisar tu teléfono, qué mensajes tienes, con quién te estás escribiendo, qué estás mandando. Esas acciones también son acciones violentas que te van a llevar a qué tanto estás permitiendo que esas acciones violentas entren en tu relación de noviazgo. Luego, algo más también es la responsabilizarte de que alguna acción que hayas cometido dificultó a la persona y entonces te hacen responsable de su estado de ánimo. Y eso suele pasar como un chantaje. De repente, eh, fíjate que yo me siento mal porque tú me hiciste esto y por eso estoy enojada o estoy enojado. Y empiezan los ciertos como chantajes hacia algunas acciones y después la persona que está de víctima, pues entonces empieza a decir, sí, yo tuve la culpa, me pasa esto porque yo dejé hacer esta acción y, empiezas a permitir cosas que no son correctas, ¿no? En esta parte de las acciones violentas. Otra cosa también es que empiezas a discutir más, no te permite hablar, quedarse uno callado ante ciertas cosas que te están diciendo, cosas que tú no hacías, que tú no permitías en tu vida y que de repente empezaron a salir, empezaron a surgir, te diste cuenta, pero las permitiste y entonces eh, eso va trascendiendo a aceptar algo que me hace sentir mal y eso es violencia. Entonces, esas cosas pasan en la parte del noviazgo y es donde uno se puede dar cuenta qué acciones están pasando y si yo quiero permitir, qué consecuencias me puede traer. ¿Me ayudas, por favor, cambiando la diapositiva? Ok, hablando de esta parte acerca de la violencia y algunas características que yo les acabo de comentar también, dentro del noviazgo se puede dar el abuso sexual, eh, violencia y abuso sexual. ¿Cuáles son las diferencias de estos dos? Bueno, eh, en la violencia les acabo de comentar unas y en el abuso sexual es esta parte en la que la persona que
está dentro del noviazgo, el agresor le dice acerca de, un ejemplo, envíame fotografías que tengan que ver con mostrar tus partes íntimas, ¿no? Entonces, a veces, si la persona no está en su consentimiento y no quiere enviar fotografías o videos, no tendría que hacerlo. Esto también entra entre el abuso sexual, que tiene que ver con, con mostrar tus partes íntimas si tú no estás queriendo o estás siendo amenazada por mostrarlas, ¿no? Y enviarlas. Otro punto más es acerca de eh, si si la persona no quiere tener relaciones sexuales, no pueden, si tú no tienes el consentimiento, no pueden obligarte, porque entonces ya es un abuso sexual, incluyendo también, ok, bueno, no tengo relaciones sexuales, no hay pues esta parte del coito, y entonces, bueno, entonces vamos a utilizar otros medios de relación sexual, como a lo mejor puede ser que se ha dado esta parte de que sexo oral, ¿no? Es como de, ok, no hay esto, pero entonces es el sexo oral o sexo anal. Y entonces si la persona no quiere y no ha dado su consentimiento, así sea novio o novia, eso es un abuso sexual, porque no puedes eh, obligar, no se puede obligar a nadie y tú no puedes dejar que nadie te obligue a tener relaciones sexuales sin tu consentimiento. Y esto le vamos a poner como, y voy a dar un ejemplo muy importante, cuando las adolescentes están, es, están en un noviazgo primerizo y se encuentran con ya sea hombre, mujer o de cualquier género, entonces vamos a dar el ejemplo de la primera vez teniendo relaciones sexuales, que es la que se dificulta un poco más, ¿no? Y dices, no, tengo que pensar bien, yo no quiero, me da miedo, esta parte del no querer por ser la primera vez. Entonces, nadie puede decirte, no, si tú no tienes relaciones sexuales conmigo, no me amas, no me quieres. Es que esa es la prueba del amor. Y si tú me demuestras que me amas, entonces debes de tener relaciones sexuales conmigo. Bueno, lo menciono como un ejemplo de cosas que pueden suceder y que no es correcto, porque eso también es un abuso sexual, estarte obligando a que tú tengas relaciones sexuales sin tu consentimiento. Incluye tocar partes del cuerpo que son partes privadas, esas tampoco pueden ser tocadas, ni ver tampoco, porque incluso solo el hecho de que alguien, si es tu novio, te diga, mírame nada más, ¿no? No me toques, solo mírame, estoy masturbándome, mírame. Eso también entra en la parte del abuso sexual. Entonces, estas son las diferencias entre un abuso sexual y, y la violencia que se puede generar dentro del noviazgo. A esto también aunamos la violación. Si una persona fue tu novio o novia y abusó sexualmente de ti, obligándote a tener relaciones sexuales, entonces entra la violación. Y bueno, todo esto se va generando a través de que la persona permisiva, de que desde el inicio, esta parte de que mensajes te celan, te obligan a grafías, esta parte en la que te obligan a tener relaciones, si no es con penetración, entonces es con sexo oral o sexo anal, ¿no? Porque son temas que en realidad se están viendo que la sexualidad está en este momento está en un punto abierto y que se da en hombres, en mujeres, en cualquier tipo de género que se esté viviendo en un noviazgo. Entonces,
es muy importante poder hacer diferencia de estas características. Les voy a hablar un poquito acerca ¿me ayudas cambiándole? Gracias, por favor. Les quiero decir un tema muy importante que se llama el círculo de la violencia, y lo vamos a poner en esta parte que estamos hablando acerca del noviazgo. Lo primero que pasa en esta parte de la violencia es que están muy enamorados, sí, ciertamente, hay mucho amor, mucha pasión, es como de, es mi novio, es mi novia, y muero de amor por ella, y las lunas y las estrellas. Pero, ¿qué es lo que pasa en esta violencia? Que se va acumulando la tensión, ¿no? Entonces, hay un acumulamiento de tensión, y lo primero que pasa es la violencia psicológica, lo que yo les acabo de comentar. Violencia psicológica, donde empieza a haber palabras como que te empiezan a aislar, que te empiezan a insultar, a criticar, a humillar, y después de eso, que ya hubo todo un proceso de esa violencia psicológica, se pasa a la parte de ya la violencia en su acumulación completa, que es el resultado de todas estas palabras o acciones psicológicas en violencia, y entonces ya hay violencia tanto psicológica como física, y entonces empieza a haber agresiones, golpes, y cuando se llega ya en este caso, eh, incluso el mismo agresor puede ser la persona que te cura, que te cura los golpes, que trata de ocultarlos. Si fue un golpe, te pone maquillaje para tratar de cubrirlos, y se empiezan a buscar acciones como de se golpeó con la puerta, se lastimó, es que estaba cargando esto y se lastimó. Incluso si el golpe fue o la agresión física fue muy fuerte, pues entonces ya es esta parte en la que el mismo agresor te lleva, ¿no? O sea, a la mejor al hospital, o te empieza a decir, no, solo fue solo te jalé el cabello, solo te pellizqué, solo te di incluso, o sea, solo te di un golpecito pequeño, era una palmadita, no era nada, ¿no? Entonces, aquí el agresor identifica que sí te hizo daño, pero no fue tanto, ¿no? Y es como de, entra esta parte también permisiva y dice, sí, acepto, y ahora entra la tercera fase, que es la luna de miel, donde dice, sí, entiendo, es que lo que o la persona que identificó fue de, no, sí, comprendo que estuvo mal, mi amor, ya no va a volver a pasar, esta es la última vez, en serio, y empiezan a hacer juraciones, promesas de que no va a volver a pasar porque te ama, porque te valora y porque te reconoce, y entonces ese es el círculo donde te empieza la parte psicológica, empieza la parte física, y después viene la reconciliación, y entonces empieza a haber amor, cariño, regalos, salimos a pasear, vamos a tal lugar, y se empieza como otra vez el enamoramiento, y entonces empiezas a tratarle bonito, después viene otra vez el insulto psicológico, después vienen los golpes, y se vuelve otra vez la luna de miel, que es el enamorarte nuevamente, y así está el círculo de esta violencia que se puede dar en el noviazgo desde adolescentes, jóvenes y adultos. Esta parte en la que la persona permite, la víctima permite ser lastimada psicológicamente, físicamente, y eso es violencia. Y en esta parte es la que estamos hablando. Y quiero comentar aquí en algo muy importante en esta pregunta. ¿Mi pareja puede abusar de mí? Puede abusar, abusar es una palabra en la que no nada más es sexualmente, ¿ok? Abusar es en todos los aspectos que me lastimen, que lastimen a la persona, que la persona no aceptó eso y que aún así pasó.
Por ejemplo, es como no respetar los límites físicos o hacer insinuaciones sexuales que te incomodan, ¿no? A veces pueden estar en la calle y decir, te di una nalgadita, o metí mi mano en el busto, porque eso es mío. Luego sale la posesión, ¿no? Tratar a la persona que es tu novio o es tu novia como una posesión. Eso es mío, eres mía, eres de mi propiedad y yo puedo hacer contigo lo que yo quiera. No es como de, a ver, permíteme. O sea, es como de, no es un objeto la persona. La persona es un humano con emociones, sentimientos y también con derechos. Entonces, no puede ser tratada como una posesión. También los chantajes para ver el cuerpo desnudo, como les comentaba, las fotos, que ahorita se ha dado mucho, incluso hasta en aplicaciones, siempre y cuando no sea de tu consentimiento, pues no te pueden decir envíame fotos si tú no quieres, ¿no? Y obligarte. O en las relaciones sexuales, que te tomen fotos sin tu consentimiento. Eso también es violencia y también entra en la parte de estar abusando sexualmente de ti viéndote, ¿no? Viéndote, grabándote y haciendo cosas que tú no autorizaste y que no tienen tu consentimiento. Amenazarte, hacerte daño, negarte a tener relaciones sexuales, incluso también obligarte a que veas pornografía, ¿no? También practicar sexo oral o que te obliguen a tener estas relaciones sexuales o golpearte durante la relación sexual, obligarte a hacer tanto un acto sexual como posiciones que a ti te sean o te resulten incómodas o humillantes, siempre y cuando no sea de tu consentimiento. Entonces, todas estas pautas, todas estas características que de repente pudiesen llamarse normales, no lo son. Es violencia. Violencia sin importar el género, no importa si eres hombre, no importa si eres mujer, no importa qué tipo de relación tengas, siempre y cuando te genera a ti una molestia, una inconformidad y que no te sientas a gusto, entonces ya es una violencia. ¿Me ayudas cambiándole, por favor? Bueno, antes de pasar a este punto en el que, ¿qué es lo que se puede hacer qué puedo hacer ante una situación de violencia o en mi relación de noviazgo? ¿Qué es lo que yo puedo hacer en esta situación? Es, primero, darte cuenta en qué momento y en qué situación te encuentras en tu noviazgo. Si tú sientes que estás viviendo alguna de todas estas características que ya te acabo de mencionar, sean adolescentes, sean jóvenes o sean adultos, si se sienten identificados, tendrían que realmente valorar y no tener miedo a hablar y decir cómo se están sintiendo. Recuerden que esto puede pasar en cualquier etapa de la vida y no puede ser permitida por uno mismo. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Acudir al Instituto de la Mujer. También puedes acudir a la Fiscalía. Estas son instituciones que, que te ayudan y que siempre van a estar ahí para ti, para ayudarte. En todo momento. Esto obviamente genera un proceso, pero seguramente este proceso será mucho mejor para poder ayudarte en esta situación en la que estés pasando. No tengas miedo de afrontar la verdad. Primero se tiene que hacer conciencia de lo que está pasando, de cómo estás viviendo y qué has permitido en este momento. O sea, qué es lo que tú estás permitiendo en tu relación. Eso
¿Es normal? ¿Eso está bien? ¿Hasta cuánto más se va a aguantar la violencia? ¿Cuánto más se va a permitir la violencia en la vida? Desde novios, desde el matrimonio. Incluso voy a mencionar que todas estas características son generales, porque incluso en los adultos también se dan el mismo círculo de la violencia que les acabo de comentar. No dejemos que esta violencia siga en las vidas, porque no es una parte buena, no te hace sentir bien, te sientes triste, si te sientes frustrado, si te sientes enojado, no tienes la culpa y no es tu culpa que las situaciones estén pasando. Solo es un proceso de ir a adaptarlo, de enfrentarlo y de aceptar qué es lo que estás viviendo. Entonces, recuerda que siempre, tanto en esta parte va a haber un proceso en el que va a haber arrepentimiento, pero ¿cómo estás dispuesta a vivir tú? ¿Cómo te gustaría vivir? Entonces, es muy importante que en estas señales que yo les acabo de comentar, no se dejen al aire y que se puedan analizar. Incluso si ustedes tienen amigos, familiares, hijos, este video ustedes se los pueden mostrar porque no porque es para todas las etapas. Obviamente está enfocado en la parte infantil, que puedan conocer, adolescentes que puedan conocer todas estas etapas y que no es normal y que sí tener novio, puedes tener tu novio, tu novia, pero decirle las características que les acabo de mencionar. Son muy importantes. También me gustaría compartirles un poco acerca de lo que dije al inicio. En el 2019, por lo menos aquí en México, hay una encuesta donde dice que por lo menos registrados 3 de cada 10 personas sí van a denunciar lo que le están pasando en violencia, pero que la gran mayoría termina no haciendo su proceso. Entonces, este proceso de regresión, de regresar otra vez a lo mismo, no se va a acabar hasta que uno mismo decida. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? ¿Tenemos una diapositiva más? Bueno, ¿qué es lo que tiene uno que hacer? No normalizarlo. En estos tiempos está muy normalizado el hecho de que aceptemos la violencia, está muy normalizado el hecho de que abusen sexualmente de nosotros en el noviazgo, está muy normalizado que si yo no quiero tener relaciones sexuales porque mi novio o mi novia si quiere, yo lo tenga que hacer. Está muy normalizado y eso no es lo correcto, no es lo ideal. Sí me gustaría que ustedes puedan compartir toda esta información y si tienen también, ya sean hijos que son adolescentes, pues les puedan tener más la comunicación de poder decirles que no es malo. En realidad no es malo tener relaciones, no es malo tener novio, sino que puedas identificar hasta dónde está el límite de lo que está bien y de lo que ya se pasa a una violencia, a donde ya se pasa a un abuso sexual y no dejar a los adolescentes no que vayan por un rumbo pensando que es lo correcto y que está bien o que lo oculten, ¿no? Entonces, no normalicemos las conductas de violencia y si están pasando por algo, no duden que tanto en el Instituto de la Mujer como en la Fiscalía, y también quiero decirles que en Eleonora Mendoza también les podemos ayudar, también en la Fundación RCD. También son fundaciones en las que se trabaja
toda esta área legal y psicológica. Y si ustedes no están, o sea, si ustedes no nos encuentran, lo pueden hacer donde quiera que ustedes estén. En cualquier parte de México pueden ser atendidos, pero lo que sí no pueden dejar es callarse y no hacer nada para salir de este círculo de la violencia que les está lastimando física y psicológicamente. Eso es lo que yo les puedo aportar en estos momentos acerca del abuso sexual y la violencia en el noviazgo. Muchísimas gracias, Lick. Y como comentaba, nosotros estamos Fundación RCD como enlace para estos casos, conjunto con Eleonora Mendoza, quien trabajamos en conjunto para todos ustedes. Sé que es muy difícil el aceptar y vaya el buscar ayuda al sufrir algún tipo de violencia. Lo comentábamos en temas anteriores, pero nosotros estamos como fundación y asociación para todos ustedes. Están nuestras redes sociales de Eleonora Mendoza AC en Facebook, el correo electrónico. Y nosotros, Fundación RCD, el correo electrónico y el número de teléfono en un dado caso que se quieran comunicar con nosotros. Muchísimas gracias, licenciada. Ella nos estuvo apoyando el fin de semana pasado con un taller padrísimo que era para niños, enfocado a niños en Conociendo mi cuerpo, que es pues un taller para prevenir el abuso sexual infantil, ¿no es así? Así es correcto. Y por supuesto, a través de nuestras redes sociales le estaremos informando acerca de las demás pláticas, que igual están bastante interesantes y ustedes la puedan tomar. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy y pueden dejar sus preguntas para que las contestemos en una próxima sesión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos.